pero ahora vamos a convocar, por favor, a don Hugo Molvis, que está vía Zoom, nos acompaña, exministro de Gobierno, para conocer cuál es la postura que se tiene en torno a lo que está sucediendo en el país, el mensaje del presidente, las palabras emitidas y, claro, también ya los bloqueos que han arrancado en diferentes puntos del país y una movilización que arranca mañana. Don Hugo Molvis, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y de haber escuchado al arquitecto Zavaleta. ¿Cuál es la lectura que se tiene respecto a lo que está sucediendo en el país? Movilizaciones, bueno, y el tema económico que ha sido además incisivo el señor Zavaleta. A ver, en la ciencia política y en la sociología hay las causas aparentes y las causas reales. Las causas aparentes de esta movilización de la facción de Evo Morales tiene que ver con la economía. ¿Y por qué digo que son causas aparentes? No porque no existan esos problemas planteados en el pliego, sino porque son los mejores dispositivos para convocar a la gente, para llegar al imaginario colectivo y sumarlo a la movilización. Es decir, juegan con el sentimiento de la gente para reforzar la causa de fondo. Y la causa de fondo es que Evo Morales quiere acortar el mandato del presidente Arce, quiere adelanto de elecciones y quiere además que entre ese acortamiento y ese adelanto de elecciones, Andrónico, el presidente del Senado, asuma la conducción del país y con eso tener en sus manos no solo el aparato estatal para hacer campaña, sino sobre todo el aparato estatal para habilitar su candidatura. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que detrás de esas legítimas preocupaciones de la gente, que tiene que ver con el alza de los precios, que tiene que ver con los problemas de disponibilidad de dólares, los problemas de abastecimiento de carburantes, que esos problemas que son reales, pero que dentro de la estrategia de Evo Morales se convierten nada más que en instrumentales para conducir a la población en una perspectiva de ruptura del orden democrático, del orden constitucional. Y eso ciertamente es muy grave, porque primero, se desconoce que el gobierno está hablando con todos los sectores, pequeños, medianos y grandes empresarios, ¿no? Segundo, se cree que Evo Morales y esta facción evista son el ombligo del mundo, donde todo empieza y todo termina. Es decir, los demás ciudadanos del país, la demás militancia de izquierda en este país, los empresarios, los civiles, etcétera, prácticamente no cuentan, solo cuentan los que militan en la facción de Evo Morales. Y tercero, lo que no se dan cuenta es que detrás de esta estrategia en la que pueden cortarle la cabeza, yo dudo mucho, yo creo que Luis Arce y viceversa, y lo que ha hecho la facción evista desde que se agudizaron los problemas es bloquear todas las iniciativas que tomó el presidente Arce. Y económicamente, una cosa de la que no ha hablado el arquitecto Zavaleta, porque no hay que ir a los efectos, hay que ir a las causas. El país ha dejado de producir y exportar su principal fuente de ingresos, el gas, ¿verdad? Y el sector privado, desde el proceso de cambio del 2006, digo del gran sector privado, no utiliza precisamente al Banco Central como la vía de salida y la vía de entrada de sus dólares, lo cual es un problema que no lo tiene, por ejemplo, Chile, no lo tiene Colombia, países con modelos neoliberales donde el sector privado mete y saca sus dólares a través del Banco Central. Entonces, en esas condiciones, bloqueo económico a sus créditos, bloqueo político implacable, ¿sí? Y del político institucional vamos a pasar hoy al bloqueo político en las calles. Evidentemente, el riesgo
de una ruptura constitucional es grande, pero sobre todo las posibilidades del despegue económico, aunque lento, son muy remotas, y las consecuencias evidentemente las vamos a pagar todos los bolivianos y las bolivianas en los próximos años, y creo que los políticos deberían actuar con responsabilidad, saber que hay momentos para oponerse y hay temas en los cuales hay que oponerse, pero hay temas en los cuales hay que dar la viabilidad, no por el presidente que está, sino por el país. Buenas noches, Hugo. ¿Por qué si el gobierno ha detectado un plan maquiavélico, como ha mencionado hoy el ministro Iván Lima, para acortar el mandato del presidente Arce, o como ha dicho anoche el presidente Arce, habría una intención golpista de Evo Morales? ¿Por qué, si ha comprobado, ha detectado esta intención, no usa el presidente ahora las prerrogativas constitucionales para evitarlo, es decir, la justicia o directamente los organismos estatales que tienen que evitar, si se quiere, un golpe de Estado? ¿Por qué no lo hace ahora o cuándo lo va a hacer? Luffy, buenas noches. A ver, ya no es que si se cree que hay un plan macabro, maquiavélico, ¿no? El diputado, acaba de declararlo el arquitecto Zabaleta, sí, que la próxima semana, porque claro, ese Evo Morales y el más de Evo Morales, los que determinan el principio y el fin de las cosas, lo acaba de decir. El diputado Arizpe ha dicho esta tarde exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿cuál es el fondo de esta movilización? Detrás de un pliego en el que además está trabajando el gobierno, porque así llegue Evo Morales por la vía del golpe, está claro que no va a resolver de la noche a la mañana ni los dólares ni el abastecimiento de diésel y gasolina. Eso no lo va a resolver ningún gobierno, ninguna persona emplee el método que emplee para llegar al gobierno de manera anticipada. Entonces, ahí están, a confesión de partes, el Evo de prueba. Ellos quieren, o el gobierno dice, Evo Morales está habilitado para ser candidato, es lo que le importa, es las palabras mágicas que está esperando Evo Morales y el evismo, no le interesa lo demás. Ahora, eso lo decide el gobierno, claro, el problema es que eso no lo decide el gobierno. Eso está en manos del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿verdad? Ahora, el presidente Arce Tufi anoche en ese mensaje ha señalado que no va a permitir que se atente contra los derechos de los bolivianos y las bolivianas, y que va, ¿no es cierto?, a emplear la Constitución y las leyes, ¿verdad? Ahora, el tema no solo es jurídico, Tufi, es también político, ¿no? Entonces hay que saber cuánto de dispositivos políticos se emplean y cuánto de dispositivos legales se emplean, porque un error puede contribuir no a resolver el problema, sino a agravarlo. Ahora, Hugo, hoy decía el ex procurador Wilfredo Chávez que con el mensaje de anoche el presidente Arce ha cerrado cualquier expectativa o esperanza de diálogo y solución de la crisis interna del movimiento al socialismo, con la combinatoria a que Evo Morales y con la afirmación de que ya ha sido inhabilitado prácticamente como candidato y los otros elementos que introdujo en su mensaje. ¿Usted cree que está definitivamente cerrado el tema de la posibilidad de un diálogo? ¿Está absolutamente ya descartado en el MAS? Hace muchos meses yo he señalado que se ha llegado a un punto de no retorno, pero evidentemente en política no hay la última palabra. Ojo, y reitero, no es el presidente Arce el que decide si Evo Morales va a ser o no candidato, ¿verdad? Hay una constitución, hay una opinión consultiva, hay una sentencia 10-10 y hay un resultado vinculante en la que todos hemos hecho campaña para que Evo sea habilitado, ¿no es cierto?, del 21 de febrero, que tiene, ¿no es cierto?, carácter vinculante. Ahora, eso inhabilita definitivamente Evo, ¿no? Esa última palabra la tiene el organismo jurisdiccional establecido para eso, el Tribunal Constitucional.
Y además de eso tiene esa palabra el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que la facción evista se equivoca si esperaban que Luis Arce algún momento no reaccionara con la contundencia que lo hizo anoche, o se equivocan si estaban esperando que le tirara margaritas y flores a pocas horas de convocar la marcha. La política es una relación de fuerzas. Luis Arce tiene un respaldo también de sectores amplios de los movimientos sociales, quienes critican esta temprana electoralización a las que nos metió Evo Morales y cuyas consecuencias estamos viviendo ahora. Y por consiguiente, yo diría que siempre va a haber una opción de diálogo. De hecho, en parte el mensaje, si no me equivoco, Tufi, el presidente Arce le dice a Evo, en los hechos lo convoca. Y cuando un presidente convoca a otro político, entiendo yo, no es a sus equipos de asesores o de sus colaboradores, sino a un diálogo directo entre Luis Arce y Evo Morales. Y la verdad que no, yo no descartaría esa posibilidad. Justamente sobre ese punto, señor Moldis, ya para finalizar, por favor, ¿usted cree, cuál es su opinión? ¿Realmente podrá haber una solución directa solamente con el diálogo después de la convocatoria que ha hecho Luis Arce? ¿O el gobierno tendría que asumir acciones legales en contra de Evo Morales? A ver, todo el mundo tiene derecho a la protesta, a marchar, ¿verdad? En la medida que los derechos de uno no perjudiquen los derechos de otros. Si la marcha interrumpe el tráfico vehicular, estará yendo contra la Constitución, contra la libre transitabilidad, y el gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar la libre circulación en las vías de todo el país, sobre todo, bueno, en esta parte, la carretera Oruro-La Paz. Si hay bloqueos, el gobierno también tiene toda la obligación constitucional de garantizar la mayor transitabilidad posible, ¿sí? Entonces, yo no creo que el tema sea en este momento iniciar un proceso legal contra Evo ni contra nadie por algo que todavía no ha sucedido, ¿sí? ¿Qué es lo que habría que esperar? Que la marcha sea pacífica, que, como dicen, llega a la ciudad de La Paz, haga una concentración y luego se retire, ¿verdad? Sin causar destrozos, sin atentar contra el patrimonio de los paseños, en fin. Eso es de esperar. Ha sucedido en el pasado. Ojalá sea también este caso, ¿no? Que la marcha sea pacífica. Ahora, si la marcha tiene objetivos desestabilizadores de derrocar a un gobierno, que eso es golpe de Estado. Y Tufi, yo quisiera, ojalá puedan en algún momento encontrar ustedes un texto de Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuando hace una diferencia entre golpe de Estado y golpismo. Y dice, golpe de Estado es cuando viene de una fuerza externa al campo popular, militares, ¿sí? En ese momento nos ubicaremos cuando Marcelo escribe esto, en plenos gobiernos de la seguridad nacional en América Latina, los gobiernos militares casi en todos los países de América Latina. Ese es golpe de Estado. Y dice golpismo cuando desde el campo popular se emplea una táctica para debilitar y derrocar a un gobierno del pueblo, ¿sí? Lo que está haciendo en este momento la facción evista es desarrollar la táctica del golpismo. Y la historia puede ser, ¿no es cierto?, en el caso de concretarse esta táctica del golpismo, en algún momento la historia va a juzgar a esos actores y los va a juzgar implacablemente, más allá del tema jurídico, porque es inconcebible que se vuelva a repetir el error del gobierno de la UDP, donde a la izquierda le hizo la vida imposible al doctor Silver, que es de lo que no ha hablado Zabaleta, ¿no? Y no haber aprendido esa lección
utilizar la táctica del golpismo para sacar a un gobierno popular, en los hechos es ponerle la alfombra para el advenimiento de un gobierno de signo político ideológico distinto, que es lo que pasó con Víctor Paz el año 1985. Don Hugo Moldis, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en vivo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Que tenga buena noche conversando sobre lo que está sucediendo en el país.